Sean todos bienvenidos a este tercer capítulo, wow, 3 capítulos ya, de la segunda temporada. La vida se pasa muy rápido, Sí, oye. Ya estamos en Navidad. Bueno, sí, básicamente. Es septiembre. O sea, básicamente ya es cuando Navidad. ya empiezan los meses con bre, es Navidad. Es verdad, totalmente cierto. Es una teoría mía y no lo voy a discutir. No, definitivamente no. Mira, ya se está acabando el año y por eso ya estamos en el capítulo 3 de la segunda temporada de Verdad y Vida, donde la verdad tiene mucho que ver con la vida misma. Así que ya en este capítulo 3 vamos a tocar un tema creo que bastante polémico. Sí, seguro dicen el título del video que tú estás viendo abajo. Que Obvio. dice, Definitivamente ya la producción ha hecho una spoiler. gran imagen ahí que spoilea todo el tema. Pero el día de hoy vamos a hablar de decir no. Nos hace egoístas, te hace egoísta, me hace egoísta, nos hace egoísta, reinita. ¿Cómo podemos decir no? O sea, no es que vas a estar diciendo no, como Victoria que ahorita andan diciendo no. Sí, bueno. Pero ¿cómo podemos poner límites sin sentirnos a veces culpables? Porque a veces creo que somos muy como complacientes, ¿no? Claro. Queremos siempre caer bien, que todos siempre digan, ay, qué chévere, ¿no? Y por eso andamos diciendo así incluso cosas que en algún momento nos desagradan, van en contra incluso de lo que pensamos. Así que, ¿cómo aprender a decir no? Es algo bien crucial, porque la verdad es que también a nosotros nos cuesta muchas veces decir no, hasta el día de hoy. Y por eso la pregunta picante para comenzar este tiempo es, ¿alguna vez, gracias, Renita, tenemos nuevo dispositivo. ¿alguna vez dijiste que sí a algo que en realidad no querías hacer, de plano sabías que estaba mal, solamente para que otros pensaran de una forma de ti, o sea, para no quedar mal? Cuéntanos, por favor, queremos saber un poco tus experiencias en la caja de los comentarios de YouTube. Escríbelo. Recuerda, tú estás en @televida.pl, nos encuentras en redes sociales, etc. Pero ahora, por favor, ve a los comentarios y coloca así rápidamente cuándo fue esa vez en donde tú dijiste que no. Perdón, Luego, dijiste que sí y luego dijiste, puch, ¿por qué dije eso? debí decir no. A mí me pasa todo el tiempo porque la verdad, bueno, tú entenderás, Reinita, como pastor, uno quiere hacer muchas cosas. Sí. Y uno, de la emoción o por la necesidad, uno dice, no, yo llego de todas maneras, pero luego se da cuenta que tienes como 10 planes a la misma hora, el mismo día, y pues solamente tienes el tiempo que tienes, ¿no? No se puede hacer mucho. A mí me pasa que yo digo sí, y no vi mi agenda. Entonces luego, a la misma hora tengo 3 personas, 2 van a venir a mi casa, tengo una llamada con alguien. De repente los que nos conocen más podrán dar fe de eso, porque luego es como, no, me olvidé, discúlpame, tengo eso. Y es porque a veces uno quiere decir sí, en realidad también porque quieres apoyar, quieres en el momento, pues, no sé, ayudar a la gente, ¿no? No, ya sí, dale, yo voy a estar ahí. Pero en realidad, pues, tenemos que aprender a tomar decisiones buenas, sin que el ímpetu nos gane, sin que la emoción nos gane, que es más o menos muchas veces por eso que decimos sí cuando deberíamos claro, decir que no. Sí. O incluso en cosas súper triviales, ¿no? Por favor, producción, ponme de fondo una torta de chocolate. ¡Qué rico! Después vamos por una torta de chocolate. Bueno, ya, a lo que iba era, no sé si te ha pasado que alguien te dice, no sé, tu papá, tu hermano, lo que sea, te dice, ya te invito a un postre, pero tienes que decidir ahorita porque estamos apurados. Entonces, ante la conmoción, tú tomas la primera opción que hay en la vitrina, ¿no? De repente no es tu favorito, pero lo tomas. Bueno, así de sencillo muchas veces nosotros por presión tomamos decisiones así a la volada, apurados. Sale muy mal. Y termina causando frustración, ¿no? O sea, creo que lo de la torta de chocolate, bueno, a la mayoría le gusta la torta de chocolate. ¿A quién no le gusta la torta de chocolate? Producción, ¿te gusta la torta de chocolate? Por favor, ponme una torta de chocolate más grande, con más chocolate. Gracias. La de Matilda, ¿no? Ya. Bueno, la cosa es... Siempre tengo que decir cosas funables. Me encanta. Espero que producción, grande acá producción, bien. Entonces, sí, la idea es aprender a decir que no. Sí. Y estar libres al respecto. Es algo difícil porque cuando ya uno se acostumbra a decir que sí a todo. Incluso hay gente que dice, no, dile tal, porque esa persona nunca dice que no. Ah, o sea, sí. Hasta somos conocidos sí. por andar diciendo que sí todo el tiempo. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces caemos en ese tropo, ¿no? Lamentablemente sí. Incluso cuando esa persona que dice sí todo el tiempo dice que no por primera vez. Qué egoísta. Sí. Qué mal, ¿no? Y eso también nos hace sentir mal, porque decimos, pucha, debí decir que sí. Claro. O de repente sí necesita la ayuda. Yo me puedo esforzar, puedo hacer, pero en realidad hay que ser un poco más sabios al respecto. Sí, hay que tener en cuenta de que las grandes decisiones tienen que tomarse así con calma. O sea, tampoco tanta calma, y tú que estás al otro lado de la pantalla, mira,
tampoco es que te vas a demorar 10 años en elegir qué carrera estudiar o algo así, no te pases. Pero sí es cierto que las cosas se tienen que llevar con cierta calma, pensado, ¿no? Pero por eso, en esta ocasión vamos a tener 4 pasos que te pueden ayudar a aprender a decir que Nos no. hemos sentado a desglosar Sí. todo esto, porque ha sido una conversación extensa junto con producción. Con el máximo cafecito, producción, sí, sí. para poder hablar bien sobre qué es lo que nos dice la Biblia al respecto y cómo Claro. podemos encontrar claridad, ¿no? De repente dejar de esforzarnos hasta hacernos daño solamente para decir sí a todo. Claro. Y comenzamos con el primer paso haciendo un prólogo muy breve. Bueno, nosotros aquí en la iglesia damos un curso que se llama Emociones Saludables máximo, para emociones todas las saludables. edades. Y dentro de ello, algo que hace poco nos comentaron era que a veces hay que andar un poco en este tema de los límites. Sí. ¿No? Hay un libro muy bueno, que la verdad no recuerdo el título ahorita. De verdad, mira, si después producción lo puede poner, sí, creo que pueden. Por favor, ponme el título de ese libro. Mira, te voy a poner en así. problemas. Es un libro cristiano que habla de límites. Literalmente es de los pocos que dice eso. ¿Ya? Pero en ese libro, Pueden adivinarlo en producción. mira, ¿Vale? yo sé que lo van a hacer ahorita, son súper eficientes. Gracias, gracias. La cosa es que en este libro, literalmente todo el libro se trata de establecer límites. Porque el primer paso es eso, reconocer nuestros límites. Claro. Tenemos que saber que no somos perfectos, no tenemos todo el tiempo del mundo, Ni no todas tenemos toda la las fuerza. fuerzas. Sí, claro. Incluso, a pesar de que tengamos tiempo, tenemos que pensar de repente que ese tiempo necesita ser invertido en otras cosas. ¿no? O de repente uno ya está sobrecargado, ¿no? Claro. Necesitas descansar. claro. ¿no? De repente estás, sí, yo puedo, yo soy joven, tengo energía, siga todo. Y en realidad también necesitamos descansar. Claro, La misma claro, Biblia nos sí, empuja a poder descansar. Claro, recordar siempre este principio basiquísimo en Génesis capítulo 1, es decir, Dios creó todo en 6 días y luego descansó. No es que Dios necesite descansar, pero sí da un principio, claro, es Dios, pero sí da un principio importante en que tú y yo sí necesitamos descansar, necesitamos reconocer si de repente estamos sobrecargados en algún área de la vida. Además que en Eclesiastés también Exacto. dice, Eclesiastés 3, todo ese pasaje tú lo puedes leer. Me encanta porque dice que todo tiene su tiempo, incluyendo el tiempo de descansar. Entonces es importante. Sí, claro. Vamos a dar algunos ejemplos clásicos. Digamos que un amigo te está pidiendo ayuda para, no sé, presentar un trabajo, estudiar para un examen para el día siguiente, pero tú todavía no has estudiado. Es Se decir, dice para jugar también en línea. sí, también, puede pasar. La cuestión es que tú puedes decir que sí, pero vas a terminar descuidando tu responsabilidad. Es decir, necesitas hacer algo, pero te desconcentras o no sabes poner los límites. Y ahí, pues, el resultado es complicado, ¿no? Sí. O, por ejemplo, organizas una reunión de trabajo, una reunión con la gente de tu salón, sea la universidad o el colegio, y te piden esperar más tiempo para comenzar. Y tú dices, está bien, yo puedo esperar, pero el hecho de esperar implica pues que toda tu agenda se corra. Así es. Y O lamentable si no, que la gente felizmente que llegó temprano se quede se vea, incómoda. claro, y es perjudicada. como, he llegado y se hace una hora y no comienza. Y tú dices que no, pero pobrecito, ya viene fulanito que está viniendo en taxi. Y es como, sí, Claro. entiendo la idea. Y o sea, Hay puede que- pasar una vez. No creo que a todos nos ha pasado. Producción grande, pero una vez nos puede haber pasado. Pero no puede pasarnos todas las veces, ¿no? Ahí hay que reconocer límites en cuanto a cuánto podemos tolerar, cuánto podemos esperar, incluso en cuanto al tiempo. Por favor, ponme de fondo el conejo de Alicia. Es un gran Es ejemplo. que es un gran ejemplo. Porque él estaba así de apurado todo el sé, tiempo. A él claro, se le iba el tiempo. Sí. es la vida adulta en el mundo, por Sí, supuesto. soy. Pero sí, es que suele En el mundo, pasarnos. sí soy. Es que suele pasarnos porque uno de los tropos más grandes de la vida adulta, o ya cuando estás creciendo, tú no te salvas, mi querido adolescente, mi querido joven, que estás viendo al otro lado de la pantalla. Estás llegando a la adultez, Estás llegando tranquilo. ya, claro, a tener los tiempos cortos. Incluso yo he visto gente de colegio que tiene una agenda más apretada que la mía. Y yo no sé cómo, porque sale del colegio y literalmente tiene 15 minutos para almorzar y luego llegar a la academia o llegar a algún lugar donde El fútbol, practica, el vóley, claro, el karate, natación, kung fu, deporte, inglés, francés, portugués, o un alemán. arte, música, no sé. Entonces, Y están así. Y llegan a su casa, hacen la tarea, se bañan y se van a dormir. Y es como, wow. Y la vida pasa, Claro. pasa y pasa porque a veces no reconocemos pues los y límites. claro, es decir, hay que ser productivos, eso está muy bien, pero otra vez el principio en Eclesiastés menciona que todo tiene su tiempo. Hay tiempo también
de descansar porque necesitamos establecer límites. Vamos con el segundo paso, Reinita, rápidamente. El segundo paso, voy a mirar mi plaje, dice, ora y filtra tus prioridades. Y es cierto, es lo que decía justo al inicio del punto 1, ¿no? Muchas veces podemos tener tiempo, podemos tener fuerzas. Entonces, da ganas en el momento de decir sí a todo porque todavía me queda tiempo, ese día tengo libre, tal día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad también tenemos que establecer prioridades y en qué debo usar ese tiempo, claro, ¿no? Porque recuerda que no solamente todo tu mundo es o donde estudias, o donde trabajas, o incluso a ti que vienes a la iglesia, donde sirves, claro, ¿no? Porque realmente es importante también dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a pasar tiempo con Dios, dedicar tiempo a servir a tu casa, que también es muy importante, porque a veces queremos venir a servir a la iglesia y hacer muchas cosas, o en la universidad, o en el colegio, quieres hacer, estar en todas las actividades, y luego en la casa es como, uy, qué flojera lavar un platito, ¿no? Entonces es importante que podamos entender que dentro del decir no y establecer nuestros límites tiene que ver con reconocer nuestras prioridades. Y obviamente esas prioridades tienen que estar ordenadas por el único que sabe y conoce enteramente toda nuestra vida y es Dios mismo. ¿No? Claro. Entonces, en Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice que hay que poner la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas terrenales. Voy a hacer un ejemplo que va a tocar un poco de carne, pero mira, tú que estás al otro lado no me vas a dejar mentir. Si tienes el cumpleaños de tu papá y tienes una salida con tus mejores amigos, probablemente quieras hacer una de dos. O ese día hacer 50-50, o sea, 50% de todo el día. Papá, feliz cumpleaños. Claro, y luego sales corriendo o viceversa, o de plano priorizar quizás a los amigos. Y ahí tú tienes que darte cuenta cuál es tu prioridad. Exactamente. Porque al final, a donde tú pongas tus ojos, en donde tú pongas tus ojos, es lo que va a determinar qué es lo que vas a hacer a pie, es decir, todos los días. Exactamente. Y es peligroso, porque al final, dependiendo mucho en dónde está tu corazón, es donde todo lo demás va a girar, ¿no? O sea, Sí. Problemático. Tengamos en cuenta eso también porque el Señor es el único que nos puede enseñar a través de su palabra qué es lo que importa más, ¿no? O sea, realmente nuestra familia va primero que los amigos, incluso va primero que el servicio, Claro. ¿no? Pasar tiempo con Dios incluso definitivamente va primero que todo. E incluso tomarte tiempos para ti, para descansar, para renovar tus fuerzas, para incluso cuidar tu salud mental. Muchas de esas cosas también tienen una prioridad. Que puede ser algo que entre comillas uno diga, no, pero es perder el tiempo. Como a veces yo digo de broma, y le digo a Eder, de que, ay, no voy a dormir porque si yo duermo pierdo el tiempo, ¿no? No, peligroso. Pero lo digo de broma, o sea, no sé que no es verdad, porque es necesario dormir temprano, es necesario incluso descansar, tomar una siesta si lo necesitas. Y no es perder el tiempo, definitivamente no. Así que es importante eso. Claro, se trata siempre El punto número 3, de priorizar. y le voy a pasar a mi compañero Eder. Exposición, creo. exposición. Por favor, pon un fondo de universidad, ya que estamos haciendo exposición. Vamos acá en la exposición. Por favor, no sé si me puedes poner una corbata. No creo que no puedes hacer eso, ¿no? Ya, no te preocupes, gracias. Ok, bueno, el punto o el paso 3, aprender a decir que no, pero con amor. Mira, la palabra menciona muchas veces que hay que hablar de manera inteligente, de manera sazonada, pues. Yo sé que tú quieres, pues, andar con la espada desenvainada y decir que no a todo, pero las cosas no son así. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 menciona que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. ¿Qué te quiere decir el pasaje? Es decir, que por más que tengas la razón o tengas una verdad, eso no significa que vas a no tener tino y decir las cosas así sin pensar en el otro. O tratar mal a los demás. Claro. Incluso contestar feo o no diferenciar entre, por ejemplo, decirle no a tu mamá y no a tus amigos. Claro. Que es una forma diferente. Sí. Claro, porque al final el cómo dices las cosas termina siendo tan o más importante incluso que el fondo, ¿no? Exactamente. Yo sé que algunos van a decir, no, ¿cómo es posible? Sí, o sea, está bien que tú tengas... La palabra nos dice. Sí, la razón o una verdad está excelente, pero tienes que saber cómo decirlo, porque si no, está frito, ¿no? Sí. Por ejemplo, digamos que alguien te pide dinero prestado y para algo que, pues, quizás tú sabes que no está bien. Claro. Entonces O sea, tú sabes que no, me está pidiendo que le pague para algo
que no le hace bien. Claro, o que no edifica, que no le está haciendo nada bueno. Claro. Entonces O en todo caso, de repente tú tienes una política de no prestar dinero a tus Claro. amigos, que también hay gente que tiene esa política, ¿no? Por ejemplo, la opción más clásica que he visto que hacen es ghostear. Es decir, no le responden el mensaje. No, Eso no está bien, eso no es responder. Ghostear bajo ninguna responsabilidad, bajo ninguna Perspectiva, está circunstancia, bien. contexto, por supuesto. No hagas eso. Porque la otra opción es responderle. Pero ya en la respuesta uno tiene que tener cuidado. Porque puedes responder con el hígado de repente, con tu raciocinio puro. Claro, pero decirle acá, no y listo. claro, el texto nos pide que seamos mucho más empáticos, ¿no? Al final... Amables. Sí, Un poco contando también cómo la persona se pueda sentir, no sacrificando obviamente tu decisión, pero siendo consciente de a quién le estás hablando, ¿no? Claro. Al final se traduce mucho esta parte de decir no, pero con amor. Eso es importantísimo. Sí. Ahora, el cuarto paso, así de manera muy Sí, al toque, directa. al toque. Bueno, recuerda que cuando tú amas, eso no es complacer en todo momento. O sea, mira, las Y más bien relaciones... eso incluso puede dificultar Claro. mucho, ¿no? Sí, es que mira, las relaciones interpersonales, de pareja, ¿no? Necesitan limarse en algún momento. Por favor, ponme 2 lijas, así, 2 lijas literalmente así, lijándose entre ellas. ¿Por qué? Porque Dos lijas de la nada. literalmente, yo no sé cómo vas a hacer eso, producción, pero 2 lijas Nos lijándose. volvemos lijas así. Lo que pasa es que al final las personas tenemos que tener cierto choque, para decirlo de alguna forma. No nos podemos complacer en todo, eso es imposible. Pero sí hay principios. O sea, el hecho de lijarnos es saludable cuando lo sabemos llevar. Claro. ¿No? O sea, el decir no a alguna idea, propuesta, a algo, así sea o no malo, pero es algo que tú estás decidiendo. Entonces, de repente eso puede generar choques. Claro, sí, Hay que claro. poder saberlo sobrellevar, ¿no? Porque Pero no está mal eso, está mal Claro, de repente ya si nos dejamos cautivar por el sentimiento. Pero ahí el principio claro, creo yo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, es que sí hay que establecer ciertos límites, en especial con intentar agradar a las personas, porque el enfoque de nuestras vidas no es agradar a la gente, no es agradar a tus padres, agradar a tus hermanos, sino agradar a Dios. Siempre lo vengo repitiendo, pero tú sabes, este es un podcast cristiano, ya lo sabes, producción, por favor, ponme... ¿Qué nos pone? Sonó el tic. Sí. tic, tic. ¿Sabes qué? Ponme... Una Biblia atrás. Gracias. Pon Una Biblia de estudio. Una Biblia de Thompson. estudio. ¿Puedes decir marcas? Pero ya, o sea, ya, pon una Biblia así seria. Porque mira, también es cierto que si entendemos a quién vamos a agradar primero, todo empieza a tener orden. Exacto. Porque si tú quieres agradar a tus amigos, a la persona, no sé, que te gusta o algo así, vas a perder muchísimo, no solamente de identidad, sino te vas a perder mucho de la vida. Exacto. Cuando tú empiezas a ordenar tu vida en cuanto a agradar a Dios, todo lo demás empieza a cobrar mucho más sentido. Y vas a sacrificar cosas que no deben ser sacrificadas, ¿no? Claro. Como el tiempo con tu familia, agradar a Dios, Claro. tus límites personales, tu salud mental. Son muchas cosas que no deben ser sacrificadas, pero cuando en ese momento no sabemos decir que no, por estima, amor, etcétera, vamos a hacernos daño. Y es que al final se habla mucho de propósito. Así es. O sea, si tú tienes en claro tu propósito, primero obviamente servir, alabar a Dios, y luego en ese contexto, en ese marco, qué es lo que puntualmente te está llamando a hacer el Señor, sea en la parte profesional, en la iglesia, en la familia, ya lo demás va a ir bajo un solo rumbo. El mismo Jesús muchas veces dice que no a muchas situaciones porque sabe que no está dentro de lo que fue llamado, cuál era lo que tenía que hacer en esta tierra, ¿no? Pero bien, wow, el tema de hoy da mucho de qué hablar, pero creo que podemos ir cerrando un poco el tema. Sí, creo que podemos llegar a buenas conclusiones. Sí. Realmente es importante entender que tenemos que también ser firmes en lo que decimos, ¿no? Cuando tú ya hayas decidido, has reconocido tus límites, has obrado, ya sabes que debes agradar a Dios y todo, recuerda una cosa, y es algo que dice en Mateo 5:37, muy importante, y es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ponme, por favor, así en grande un sí y un no, así, de un lado al otro, porque es tan sencillo como eso. La cultura actual, y creo que
tú al otro lado de la pantalla lo sabes, la cultura actual te va a decir mucho que todo fluye, Sí. ¿no? Que no hay que definir nada, todo es ambiguo, pero la palabra nos recuerda que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hay cosas en donde vamos a decir claro que sí, otros que claro que no, y eso está bien. Hay mucha libertad cuando uno reconoce las cosas como son. Eso es hablar en verdad en la vida. Pero bien, es eso, ¿no? Y Aprender es a importante. decir que sí, que no. Claro, es importante porque nos da a nosotros también, o sea, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos, ¿no? Que podamos tomar una decisión y respetarla. Claro. Entonces, es importante eso porque realmente también va a mostrar a las personas que nosotros con mucho amor, con mucho tino, como ya lo aprendimos, también tenemos un límite y debemos respetarlo. Claro, por supuesto. Bien, vamos a dejar un desafío muy práctico para ti para la siguiente semana. todos los desafíos, ¿no? Te van a tomar cuestionario. Te va a No, tomar para nada, no te el preocupes. profesor te va a tomar examen. Pero sí, la próxima semana, para el próximo capítulo, vamos a recordarlo un poco. Vamos a tomar Porque, examen. mira, es rapidísimo. Te animo a que puedas contar cuántas veces en esta semana que, bueno, comienza de viernes a viernes, recuerda que estamos en el prime time de el viernes de a Televida. las 8 de El la viernes noche. a las Bueno, en este 8. momento ya son las 8 de la noche. Claro. Pasadas. Muy pasados, ¿no? Claro. Cuenta cuántas veces dices que sí a cosas que deberías decir que no. En toda esta semana, del viernes al otro viernes. Piensa, por supuesto, y reflexiona mucho en este tema porque personalmente a mí me toca mucho. ¿Cuántas veces he dicho que sí a un montón de cosas? Cuando uno realmente se siente a no... reflexionar y se escucha, no debí comprometerme a eso porque no lo voy a poder cumplir o porque se agarra un tiempo que necesitaba para alguna otra cosa, ¿no? Algo así. Así que recuerda, para ir terminando, decir que no es algo egoísta. Si es que cuida tu propósito y cuida también de tu vida. Y cuida el hecho de que tú estés agradando a Dios. Claro. Así que bueno, esto ha sido Verdad y Vida y estamos en el capítulo 3 nuevamente. Gracias por seguirnos hasta aquí. Recuerda que puedes seguirnos en @televida.pl, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En Spotify. Y en Spotify. Así que nada, Reinte, no sé si quieres decir algo más para terminar. Sí, nada. Acuérdate que tus palabras deben ser sazonadas con sal, con Sí, el por amor favor. que viene del Señor y todo sale muy bien. Así que nada, que tú sí sea sí y que tú no sea no, pero siempre con su salsita, por favor. Un abrazote, cuídate, bendiciones.